Imaginen una típica oficina de abogados, un lugar donde la lógica y la racionalidad deberían prevalecer, donde todo tiene un sentido, un orden, un porqué. Sin embargo, este lugar se convirtió en el epicentro de fenómenos inexplicables y aterradores. La protagonista de nuestra historia es Annemarie Schaberl, una joven secretaria que, sin saberlo, se vería envuelta en una pesadilla sobrenatural que desafiaría toda comprensión. Para el que no lo sepa, un poltergeist es un fenómeno paranormal que se manifiesta a través de la creación de ruidos inexplicables, el movimiento de objetos y otras perturbaciones físicas en el entorno. Algunos estudiosos dicen que generalmente están considerados como manifestaciones de energía psíquica inconsciente, a menudo asociadas con adolescentes en momentos de estrés emocional. A diferencia de los fantasmas tradicionales, los poltergeists son conocidos por su capacidad de interactuar físicamente con el mundo material, causando miedo, pánico y caos. Estos fenómenos suelen estar centrados en una persona específica, como Annemarie Schaberl en esta historia, y pueden persistir durante largos periodos, desafiando la comprensión lógica y científica. Este caso es real y es uno de los eventos paranormales más famosos y documentados de Alemania. Una historia que ha dejado perplejos a investigadores, científicos y escépticos por igual. Ocurrió en la ciudad de Rosenheim, Baviera, durante la década de los 60, y se centró en una oficina de abogados donde trabajaba una secretaria llamada Annemarie Schaberl, una chica común, reservada y diligente cuya vida dio un giro inesperado que la convirtió en el epicentro de uno de los fenómenos paranormales más documentados de la historia: el poltergeist de Rosenheim. Annemarie Schaberl nació en un pequeño pueblo cerca de Múnich, en Baviera, y ya desde muy joven mostró ser una persona reservada y trabajadora, características que la acompañaron durante toda su adolescencia. En 1967 se trasladó a Rosenheim para trabajar como secretaria en el despacho de abogados Adam y Rudolf. Annemarie era una chica común, reservada y diligente. No destacaba en nada en particular, pasaba prácticamente desapercibida ante sus compañeros dada su timidez. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado que la convirtió en el epicentro de uno de los fenómenos paranormales más documentados de la historia de Alemania. Era un día como muchos otros en la oficina de abogados, un día completamente normal, pero todo comenzaría de manera sutil y progresivamente. Los eventos comenzaron en el verano de 1967 con fallos en las líneas telefónicas de la oficina de abogados Adam y Rudolf. Las llamadas se interrumpían y se realizaban sin explicación, a menudo registrando números inexistentes. Al principio, todos pensaron que se trataba de fallos eléctricos y fallos en las líneas telefónicas. Días después, ante la continua falla eléctrica, los abogados llamaron a técnicos especializados para revisar las instalaciones eléctricas y telefónicas, pero después de estar horas revisando cada cable, comprobando la tensión eléctrica y asegurarse de que todos los terminales telefónicos no tuvieran ningún tipo de error en su funcionamiento, no encontraron ninguna causa técnica que explicara los fallos en la línea eléctrica y telefónica. A medida que pasaban los días, los fenómenos se intensificaban. Luces que parpadeaban sin motivo aparente, lámparas y tubos fluorescentes que estallaban, cuadros que aparecían inclinados en las paredes y caían al suelo, archivadores que se abrían y cerraban solos, documentos que desaparecían o eran encontrados en otro lugar de la oficina, o sillas que se movían, giraban y se desplazaban por su cuenta. El personal estaba aterrorizado y muchos abandonaron su empleo, incapaces de soportar la constante sensación de ser observados por algo invisible y maligno. El abogado Sigmund Adam, desesperado por una explicación, decidió contactar a Hans Bender, un renombrado parapsicólogo de la Universidad de Friburgo. Bender aceptó investigar el caso y se trasladó a Rosenheim con su equipo. Lo que encontraron fue aterrador. Bender
Bender instaló cámaras, grabadoras y sensores en toda la oficina para documentar la actividad. Las grabaciones mostraban objetos moviéndose sin intervención humana, ruidos inexplicables y perturbadores susurros en lenguas desconocidas. Pero lo más inquietante fue la forma en que los fenómenos parecían seguir a Anne-Marie, ocurriendo con mayor frecuencia y violencia cuando ella estaba presente. Las investigaciones durarían días, y el propio Bender sería testigo de eventos que desafían toda lógica. En una ocasión, una pesada lámpara de techo se desprendió y cayó justo donde Anne-Marie estaba sentada, milagrosamente sin herirla. En otra, un cuadro salió disparado de la pared, impactando contra el parapsicólogo, como si una fuerza invisible lo arrojara. Después de días de investigación y estudios paranormales en la oficina, Bender y su equipo se retiran para analizar las pruebas y someterlas a un riguroso estudio, asegurándole a uno de los dueños del bufé de abogados, Sigmund Adam, que tendrían los resultados en unos meses. El punto culminante de esta espiral de terror llegó una noche de otoño, cuando Anne-Marie estaba sola en la oficina, terminando algunos documentos muy importantes que necesitaban con urgencia en un caso de estafa y homicidio. De repente, las luces comenzaron a parpadear frenéticamente y un frío intenso llenó la sala. Los teléfonos empezaron a sonar simultáneamente y las sombras en las paredes parecían cobrar vida. Los cuadros que habían colgados en las paredes de la oficina comenzaron a temblar y caer al suelo violentamente. Anne-Marie, paralizada por el miedo, escuchó una voz gutural susurrar su nombre desde la oscuridad. Los muebles comenzaron a moverse violentamente y los papeles volaron como si una tormenta hubiera estallado en la oficina. En ese momento, las puertas se cerraron de golpe y todas las ventanas estallaron en 1000 pedazos. Anne-Marie, desesperada por todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, intentó refugiarse en uno de los baños que había en la oficina, pero cayó al suelo violentamente debido a que unos bolígrafos salieron disparados hacia ella, clavándose en sus piernas, muslos y tobillos. Desesperada, Anne-Marie intentó correr hacia la salida, pero una fuerza invisible la lanzó contra la pared, dejándola inconsciente al golpearse la cabeza contra una mesa mientras caía al suelo. Cuando fue encontrada al día siguiente, estaba aterrorizada y cubierta de moretones inexplicables, cortes y bolígrafos ensangrentados en el suelo. Hans Bender, tras analizar todas las pruebas, llegó a la conclusión de que Anne-Marie era el epicentro de una actividad poltergeist de origen desconocido, y la joven fue sometida a exorcismos y tratamientos psicológicos, pero los fenómenos nunca cesaron por completo. A pesar de la documentación y los testigos, algunos críticos sugirieron que los fenómenos podrían haber sido fabricados o exagerados. No obstante, nunca se encontraron pruebas concluyentes de fraude alguno. Años después, tras su paso por varios trabajos y empresas, Anne-Marie abandonó Rosenheim. Tratando de escapar de su pasado, se mudó a Bacharach, un pequeño pueblo en las montañas bávaras de menos de 2000 habitantes, donde nadie la conocía, un pueblo germano con encanto. Casas con entramado de madera, pastelerías con carteles de hierro forjado, iglesias medievales y un imponente castillo en lo alto de la colina, el castillo de Burg Stahleck. Allí esperaba hallar la tranquilidad que tanto anhelaba. Su cabaña, una construcción rústica rodeada de frondosos bosques y con una vista impresionante a los picos nevados, parecía ser el refugio perfecto para olvidar los horrores vividos. Una noche, mientras estaba sola en su cabaña, sentada junto a la chimenea tratando de leer un libro para distraerse, de repente, las luces comenzaron a parpadear de manera frenética y un frío intenso llenó el aire, tan helado que su aliento se condensaba en nubes blancas. Anne-Marie sintió un escalofrío recorrer su espalda, un presentimiento oscuro que le decía que no estaba sola. Los viejos susurros regresaron, pronunciando su nombre desde las sombras, voces guturales, ininteligibles, que parecían provenir de todos los rincones de la cabaña. Aterrorizada, Anne-Marie se levantó de un salto y comenzó a caminar por la cabaña, encendiendo todas las lámparas y velas que encontraba, tratando de ahuyentar la oscuridad. Pero los susurros persistían,
cada vez más fuertes y cercanos. Desesperada y tratando de mantener la calma por encontrar una solución, Anne-Marie recordó una conversación que había tenido con una anciana del pueblo, quien le había hablado de una antigua iglesia en lo alto de las montañas, una iglesia que estaba en el interior del castillo Burg Stahleck. Allí se guardaban archivos y reliquias que databan de siglos atrás. Pasó la noche en vela, escuchando voces, objetos moverse a su alrededor, y siendo atacada en ocasiones por estas fuerzas invisibles, y a la mañana siguiente, decidida a encontrar respuestas, Anne-Marie se abrigó y salió camino hacia la iglesia, dejando atrás su cabaña y los susurros que la atormentaban. La iglesia era una construcción prácticamente abandonada, vieja y lúgubre que albergaba el antiguo castillo, con vitrales rotos y paredes cubiertas de musgo. Al entrar, Anne-Marie fue recibida por el cura del lugar, un hombre anciano y de aspecto severo encargado de cuidar el lugar. Al contarle su historia, el cura la condujo a una sala llena de libros antiguos y pergaminos polvorientos. Juntos buscaron durante horas hasta encontrar una carta escrita por una mujer llamada Helga, fechada en 1867. La carta relataba una historia inquietante, muy similar a la suya. Una joven atormentada por fuerzas invisibles que terminó sus días en un asilo, completamente desquiciada. Helga describía cómo, al igual que Anne-Marie, había intentado escapar de su tormento mudándose a un lugar aislado, solo para descubrir que el mal la seguía a donde fuera. En la última página, Helga había escrito: «El mal nunca se va, solo espera. Nos encontramos de nuevo en cada siglo». Anne-Marie comprendió demasiado tarde que no había escapatoria. El poltergeist de Rosenheim no era un simple espíritu errante. Era una maldición que se repetía cada 100 años, buscando una nueva víctima. Con la mente nublada por el miedo y la intranquilidad, Anne-Marie salió de la iglesia ya de noche camino a su cabaña, solo para encontrarla en un estado de caos absoluto. Los muebles estaban volcados, algunas ventanas rotas y las paredes cubiertas de marcas. Los susurros se habían convertido en gritos ensordecedores, y las sombras en las paredes parecían cobrar vida, estirándose y retorciéndose hacia ella. Aterrada, Anne-Marie intentó huir, pero una fuerza invisible la sujetó, agarrándola del pelo y levantándola del suelo para ser arrojada contra las paredes. Gritó pidiendo ayuda, pero su voz fue ahogada por los alaridos del poltergeist. En un último intento por liberarse, Anne-Marie comenzó a rezar. Recitó las oraciones que el cura le había enseñado, pero fue en vano. Nada funcionaba. Las fuerzas que la acosaban eran demasiado poderosas. Aquella noche, los habitantes del pueblo que vivían cerca de la cabaña de Anne-Marie escucharon gritos provenientes de su cabaña, pero cuando llegaron, solo encontraron silencio y oscuridad. La cabaña estaba vacía y no había rastro de Anne-Marie. Las marcas de lucha en las paredes y el suelo eran las únicas evidencias de la terrible batalla que había tenido lugar. Desde entonces, la cabaña permanece deshabitada y cerrada, y los lugareños advierten a los curiosos que se mantengan alejados. Dicen que en las noches más frías aún se pueden escuchar los susurros y los gritos de una joven atormentada, atrapada en un ciclo eterno de horror. Algunos afirman haber visto sombras moviéndose en el interior, y otros, al acercarse, sienten un frío inexplicable que les hiela el alma. El caso del poltergeist de Rosenheim sigue siendo un misterio en la actualidad, un enigma sin resolver, un capítulo oscuro en los anales de lo paranormal, y es uno de los ejemplos y casos más estudiados de actividad poltergeist en la parapsicología. Los investigadores que han intentado desentrañar el misterio han fracasado, y la historia de Anne-Marie se ha convertido en una leyenda local, un oscuro recordatorio de que hay fuerzas en el mundo que desafían toda lógica y comprensión, recordándonos que a veces el pasado nunca se va, solo espera su momento para regresar. Soy Keeper Riper, ¿y tú? ¿Estás listo para desafiar tus miedos más profundos? Suscríbete y vive el horror con nosotros.